Sabemos que la impresión de dinero es lo que genera inflación, no el capricho de un empresario de subir los precios. Entonces, tienen los estados del control de la población para poder imprimir dinero y con eso hacer a todos más pobres, igualarnos hacia abajo, como hace el socialismo siempre, manipular a las personas. Entonces, la emisión descentralizada de Bitcoin permite que nadie esté en control de esa emisión, nadie esté en control de quién puede tener un nodo, quién puede tener un nodo minero, quién puede realizar una transacción. La maravilla de Bitcoin es que en este momento acordamos con vos, bueno, mandame 10 plantas de lechuga a Buenos Aires, te pago con Bitcoin y se acabó la historia. No tengo que pedirle permiso a nadie, no tengo que avisarle a nadie que estoy haciendo una compra, no tengo que pasar por una cantidad de bancos o nodos institucionales donde el intercambio de dinero es un numerito en una base de datos que ellos me dicen que yo tengo, las famosas IOU. Entonces eso permite la libertad de transacción. Y si vos tenés libertad de transacción, tenés libertad de comerciar, libertad de brindar servicios y recibir servicios. Y esa libertad es justamente para las personas. Hola a todos, como dice mi amigo, quien vamos a tener hoy en nuestro podcast, como me dice a mí, yo soy el Bitcoiner libertario, no de Bitcoin libertaria, vamos a cambiar a español, soy el Bitcoiner libertarian, soy el Bitcoinero libertario. Hoy nuestro invitado de hoy es Maxi Goyeneche. Maxi es un Bitcoiner de pura cepa, cofundador de iniciativas como Saya Ar, Bitcoin Night y la conferencia Opt Out, y embajador de Rusto Collective. Maxi no solo es un apasionado por Bitcoin, sino un constructor activo de la escena local, organizando eventos que unen a la comunidad para charlar, aprender y, por supuesto, pagar con satoshis en restaurantes que lo acepten. Hoy vamos a hablar de sus proyectos, de la relación entre Bitcoin, la libertad y el anarcocapitalismo, y cómo puede Argentina aprovechar la revolución Bitcoin para resolver sus problemas estructurales. Maxi, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. Buenas noches allá, buenos días para acá. Espero que estén pasando linda jornada. Acá estamos terminando ya la semana de este lado del mundo. Hemos pasado estos días, esta semana fue un poquito rara porque hubo un tifón y hubo 2 días que no fuimos a la oficina. Dentro de todo estuvo todo bien. Así que bueno, hoy ya es viernes. Buenos días para toda la gente que nos sigue desde el otro lado del mundo. Buenas tardes para los que nos siguen desde Europa. Así que bueno, Maxi, te doy la bienvenida. Agradecido de que estés acá conmigo. La primera pregunta que le hago a todos es, Maxi, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Como una encuesta trucha, digamos, sin registrar, que siempre le pregunto a un Bitcoiner nuevo si la primera vez entendió Bitcoin. Y casi en el 99% de los casos, por ser así grosero, la primera vez que te enteras de Bitcoin no conoces Bitcoin. Mi primera vez que conocí Bitcoin fue en el año 2013. En 2013. Acá había Cristina, la presidenta en ese momento, había puesto un cepo, no sé cuánto, y se había creado el Partido Liberal Libertario. Si me voy de tema, vos me avisame. Pero No, bueno, se no, había creado dale, ese dale, dale. partido, el Partido Liberal Libertario. Varios de los que estuvieron compitiendo en esa elección local son amigos ahora. Y por casualidad me enteré de Bitcoin, pero eh, me pasó que leí, me fijé, vi que parecía interesante, una tecnología nueva, etcétera, por lo menos para mí, y, y la vida se te mete en el medio siempre y te empezás a distraer, no lo llegas a comprender del todo, ni siquiera con fundamentos filosóficos, te digo, y nada, se pasa el tiempo. Después, al año siguiente, el 2014-2015, me enteré de la salida digamos, que salía Ethereum, una nueva red, etcétera, etcétera. Otra vez empecé a investigar, tampoco no me convenció Ethereum. Y luego en el 2016 había una charla en la ONG Bitcoin Argentina, en el espacio de Bitcoin, y bueno, fui a esas charlas y empecé, viste, de a poquito
a aprender, primero, viste, algunos proyectos cripto, etcétera, después vino el 2017, que fue como una vorágine increíble, y bueno, después entre algunos proyectos cripto que podría contarte en algún momento, y bueno, y después ir aprendiendo Bitcoin, eh, me fui metiendo, viste, cayendo por el rabbit hole, me profundicé también un tiempito después con los podcasts de Luna, Lunaticoin, y nada, después ya, obviamente, en la comunidad empezás a aprender de los pares, de las personas con las que te juntás, y bueno, y ya, viste, es un camino de no retorno. Exactamente. Hay un libro que escribió una persona que hoy es presidente de la nación de un país que se llama El Camino del Libertario. Nosotros podríamos escribir El Camino del Bitcoin Maxi, porque Sí, básicamente lo que me estás contando es más o menos mi camino en Bitcoin. Yo lo descubrí bueno, te contaba que yo tengo mi socio, que es la otra persona que está detrás del Bitcoin Libertarian. Nosotros hacíamos marketing online, seguimos haciendo, y gracias a Cristina, creo que es lo único que le puedo agradecer a sí, Cristina, que, que con todas sus ideas comunistas de no dejarte usar tu dinero para pagar y para recibir dinero afuera de Argentina, habíamos descubierto eso que es Bitcoin. Y como decís vos, le preguntás, cuando descubriste Bitcoin, ¿lo entendiste? No, para mí era un PayPal más y me pasó lo mismo que vos. Después yo me mudo a Tailandia en el año 2000, después te voy a contar mi trayectoria fuera del país. En el 2016 me mudo a Tailandia. Ahí también empezamos con mandar dinero de un lado a otro con Bitcoin, recibir pagos en Bitcoin y en shitcoinear y demás. Y me total. llega la entrada al rabbit hole, la veo en el 2020, ya instalado en Hong Kong, en el medio de la pandemia, cuando Saylor lo empieza a explicar con Brit Love, y ahí fui 100% al rabbit hole. Pero habría que Bueno, escribir ese libro. perdóname, hay un gran divulgador que ahora está un poquito corrido de la escena, eh, que es Andreas Antonopoulos. Vos escuchabas las charlas de Andreas Antonopoulos en el 2016, 2017 y las anteriores, y era inspirador. El tipo decía, era todo lo que uno quería, inclusive hasta filosóficamente, ¿viste? Exacto, ¿no? Y Andreas Antonopoulos, yo leí el libro, leí uno de los libros de Internet of Money, que son recopilaciones de charlas que da él. Y vos ves lo que él hablaba en el año 2016, 2015 de Bitcoin y te vuela la cabeza la visión que tenía ese La tipo y lo que claridad, iba a pasar total. ahora. O sea, lo voy a invitar porque lo tuve en un podcast anterior que nos banearon en el canal de YouTube. Hay un muchacho que cuando yo le pregunté, que vive, creo que es colombiano y vive en Estados Unidos, cuando yo le pregunté cómo tomó la píldora naranja, el chabón dice que el primero que le nombra a Bitcoin es Andreas Antonopoulos en un avión. Se le sienta al Wow, lado a Andreas no Antonopoulos te puedo y le creer, no te pregunta, puedo le creer. pregunta, le dice, ¿alguna vez usted escuchó de Bitcoin? Y el flaco así dice, no, ¿qué sé yo qué es Bitcoin? Y ahí entra el rabbit hole. Pero bueno, no vamos a ir de tema porque si no nos vamos a ir de foco. Primero y principal, vos hablas mucho de libertad individual y soberanía. Y obviamente que esto está conectado 1000% con Bitcoin, porque podemos nosotros decir, sí, el Partido Libertario, somos libertarios y demás, pero pese a que, digamos, somos los topos que entran en el Estado para destruirlo desde adentro, que es lo que hay que hacer. ¿Por qué Bitcoin es la verdadera libertad individual y la verdadera soberanía que puede tener una persona? Em, hay varios aspectos desde mi punto de vista. Uno es el concepto de descentralización, que en realidad no es la red distribuida, sino la descentralización de la emisión del dinero. Em, Todos los estados tienen el control de la emisión del dinero desde la creación del dinero fiat, justamente, y, y ese control permite la manipulación del mercado, permite la manipulación inclusive de las personas desde el punto de vista de la inflación. Sabemos que la impresión de dinero es lo que genera inflación, no el capricho de un empresario de subir los precios. Entonces, tienen los estados el control de la población para poder imprimir dinero y con eso hacer a todos más pobres, igualarnos hacia abajo, como hace el socialismo siempre, y,
y manipular a las personas. Entonces, la emisión descentralizada de Bitcoin permite que nadie esté en control de esa emisión, nadie esté en control de quién puede tener un nodo, quién puede tener un nodo minero, quién puede realizar una transacción. La maravilla de Bitcoin es que en este momento acordamos con vos, bueno, mandame 10 plantas de lechuga a Buenos Aires, te pago con Bitcoin y se acabó la historia. No tengo que pedirle permiso a nadie, no tengo que avisarle a nadie que estoy haciendo una compra, no tengo que pasar por una cantidad de bancos o nodos institucionales donde el cambio, el intercambio de dinero es un numerito en una base de datos que ellos me dicen que yo tengo, las famosas IOU. eh, entonces eso permite la libertad de transacción. Y si vos tenés libertad de transacción, tenés libertad de comerciar, libertad de brindar servicios y recibir servicios, y esa libertad es justamente para las personas. Y bueno, obviamente nosotros bueno, estamos a favor de que cada individuo sea libre de por sí y pueda tomar sus propias decisiones con la información y la situación que tiene, a contra de los colectivos donde eh, todos siguen a un líder que toma las decisiones para todos los demás y bueno, me parece que es una libertad total que te permite Bitcoin. Claro, exactamente, porque aparte nadie te lo puede confiscar, nadie te lo puede sacar, nadie te puede prohibir usar Bitcoin, porque todos, siempre está el tal gobierno prohibió Bitcoin, tal gobierno prohibió Bitcoin, no podés usar Bitcoin, cuando en realidad, Nosotros si nos vos reímos de tenés, eso. exacto, si vos tenés tus Bitcoin, vos controlás tu frase, tu frase semilla, nadie te puede prohibir de usarlo, ¿no es cierto? Ujú, totalmente, totalmente. Por eso te da la libertad de poder hacerlo, de manejar tu dinero de la forma que vos creas conveniente. Y eso es Y libertad para, total, no solamente de manera filosófica o conceptual, sino práctica. De nuevo, vos puedes, hoy en día, más que antes, puedes comprar un pasaje de avión, puedes comprar un objeto en internet y, la verdadera revolución es esa. Antes vos querías comprar algo, tenías que poner una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito te aprobaba o no te aprobaba el gasto, te podía decir no, este gasto no lo puedes hacer porque no tenés permitido comprar en este lugar, no tenés permitido que te manden, no tenés permitido, o sea, se podía meter mucho en tu vida. Ahora con Bitcoin eso está más facilitado. Y como Bitcoiner, ¿vos sos más del team holder o sos más del team que te gusta fomentar esa economía circular y que los Bitcoins circulen? Eh, un poco de las dos cosas, es decir, como capitalista creo en el ahorro, veo necesario el ahorro porque el ahorro te permite capitalizarte y poder invertir para hacer acciones o para tener negocios, etcétera, pero además necesito que Bitcoin sea algo de uso diario para que la gente vea que pierda el miedo y se pueda sepa que tiene otra posibilidad para hacer los pagos. Entonces, por eso es que hace unos años con un amigo, Jerónimo, tuvimos la iniciativa de crear las Bitcoin Nights, que son unas reuniones que hacemos cada tanto. Vamos a un restaurante, les comentamos que la idea es ir unos días donde no tengan demasiado movimiento, como para que también les sea beneficioso a ellos y tengan un incentivo para recibirnos y les explicamos cómo utilizar Bitcoin, cómo recibir Bitcoin como pago. Y bueno, y vamos un determinado día y hacemos una cena y cada uno paga con Bitcoin. Por lo general, obviamente, últimamente usamos Lightning Network, que es lo más conveniente para hacer micropagos. Y bueno, esa es una de las iniciativas con las que me muevo también. Contame un poquito más de esa iniciativa. ¿Ustedes van a cualquier restaurante o particularmente a algún restaurante que ya de antemano acepte Bitcoin? No, la idea, a ver, hay ciertas dificultades que encontramos en el camino. Em, los primeros restaurantes donde fuimos eran de amigos, de conocidos, entonces le damos la pastillita naranja, la píldora naranja, y tratábamos de que eh, pudieran recibir Bitcoin y bueno, y hacer un evento en su lugar como para que también les sea conveniente.
Eh, tenemos cada vez más, hay restaurantes donde los dueños, si bien no son quizá bitcoiners, tienen Bitcoin o tuvieron un acercamiento a Bitcoin, con lo cual es un poquitito más fácil explicarles, mostrarles las nuevas billeteras, porque capaz que tienen Bitcoin, compraron hace 3 años, 5, y los tienen guardados ahí, no saben, no tienen demasiado concepto o no están demasiado en el tema. La dificultad que encontramos con los restaurantes básicamente es el flujo de caja, digamos. Nosotros vamos y, no sé, por ejemplo, para decir cualquier número, no sé, juntamos 30, 40 personas y gastamos, por decir algo, $500. Eh, Esos $500, ellos la mayoría la necesitan para hacer compras de la semana y hacer circular su dinero. Entonces, nosotros les decimos, bueno, un día, un pedacito de, de la cena de ese día, podés guardarla y empezar a recibir y después cambiar de a poquito, etcétera. Pero bueno, eso es cuando es alguien que es más digamos, más fácil, de más bitcoinizado, digamos, más bitcoiner, es un poquitito más fácil hacerles entender. Cuando no, algunos al otro día te piden, bueno, necesito cambiarlo a pesos porque necesito comprar mercadería. Otros aguantan un poquitito más, pero al rato te vuelven a pedir. Así que bueno, nada, intentamos hacerlo, pero bueno, somos varios haciendo estos esfuerzos. eh, en el momento va a resultar dar fruto. Es raro porque, bueno, está bien, es por el tema del flujo de caja, ¿no es cierto? Y que ese problema que tienen las startups o los lugares chicos en ese flujo de caja donde tenés que reponer y los pagos y demás. eh, eh, y- pero no ves ¿cuál es la mayor? Porque a mí, como argentino, digo, nosotros tenemos un mal endémico que es la inflación. ¿Sí? Y la mejor forma, el mejor antídoto contra la inflación es Bitcoin. ¿No entienden eso ellos o lo entienden y dicen, bueno, pero yo necesito comprar? ¿Cómo es eso? Hay un concepto intermedio en los argentinos sobre todo, porque vas a Brasil y no existe este concepto, que es que los argentinos piensan que el dólar es estable, ¿sí? Entonces piensan que, no, bueno, el peso se devalúa tanto, tanto, que bueno, me voy al dólar. Y piensan que el dólar mantiene, la mayoría lo cree, piensan que el dólar, es más, preguntás en cualquier lugar del mundo y preguntás cuál es el respaldo del dólar y te dicen, es oro. Mucha Bueno, gente pará, piensa que pero sigue pensando eso. perdóname que te interrumpa. La semana pasada me pasaron dos cosas. La primera, mi mamá, mi vieja, con 74 años, a sus 74 años, se enteró que Estados Unidos tiene deuda. Ya pensaba que Estados Unidos no tenía deuda. Punto uno. Y la otra, una influencer que creo que lo compartí. Yo no, como digo, yo no soy policía y cuando tengo que hablar mal de alguien no digo el nombre, pero una influencer que después me bloqueó, muy conocida, puso que el dólar estaba respaldado por el oro, que teóricamente no está en Fornox. Pero sí, esa creencia está siempre. Así que te Bueno, dejo entonces, continuar. como te decía, el concepto intermedio hace que la gente quiera ir al dólar en vez de ir a Bitcoin. ¿Y por qué? Porque cuando se va a Bitcoin, dice, bueno, a ver, no sé, te cuento un caso concreto. Hace unos Ujú. años fuimos a un restaurante y gastamos más o menos, entre todos los que fuimos, $700, con Bitcoin a $43.000. Ellos lo guardaron y de repente Bitcoin subió a 47, creo. Y dijeron, bueno, no, mirá, necesito, porque, bueno, necesito caja, necesito cambiar los $700. En ese caso, en pesos, salieron ganando, porque vendieron, no, les dimos a 43 y vendieron a 47. Pero unos meses después, Bitcoin empezó a bajar, 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 y me pasó lo contrario en una pizzería donde hicimos el Bitcoin Pizza Day con la Bitcoin Night, que ellos recibieron Bitcoin a 30 y lo vendieron a 18, porque necesitaban la guita, ¿entendés? Sí, Entonces, ahí muchas veces decís, bueno, eh, ¿cuál es cómo podemos hacer para que, para
equilibrar un poquito la balanza, porque obviamente nosotros lo que, digamos, los que vamos teniendo o adquiriendo Bitcoin en pedacitos con el DCA o con la forma, la estrategia que quieras, es para largo plazo. Vos sabés que es esta guita, no sé, 10 pesos, 15, 20.000 o lo que sea, no lo vas a necesitar este mes, bueno, los guardás. Es como meterlos en una cajita. Para nosotros funciona así. Pero si vos si es plata que necesitas para, dentro, no sé, para irte de vacaciones o algo, y lamentablemente lo tenés que pasar a un stablecoin o en paridad con dólar. Exacto, exacto. Entonces ahí hay como una dificultad, pero bueno, nosotros vamos seguir insistiendo. Perfecto, sí, no, porque aparte lo que hay que dar es esa batalla cultural. Yo, por ejemplo, el otro día hice un video que lo subí al canal, que era explicándole a la gente, porque otra de las maravillas que tiene Bitcoin, que a mí me gusta hacerle explicar a la gente, es que primero, es la única propiedad real que no te la puede sacar nadie, siempre y cuando vos tengas tu semilla y sea autocustodia. Porque una casa, en primer lugar, la casa que es tuya, teóricamente es tuya porque hay un escribano que dice, o un notario como en España, que firma que vos sos el dueño. Pero si mañana el Estado quiere hacer una autopista por encima de la casa, te la van a expropiar. Si Bueno, mañana, ese caso le pasó a mi abuela. ¿Viste la autopista? Bueno, no sé si recuerda la sí, sí, autopista sí, 25 de mayo. sí. Ella vivía en Massa y no me acuerdo de la otra, Constitución creo que se llama. Tenía su casa ahí y vino Cacciatore y dijo, bueno, muchachos, les damos tanta plata, váyanse porque esto va a ser autopista. No, les expropiaron la casa. Así, de una. Exacto. Bueno, y eso por algo que es legal y le expropiaron la casa y le dieron la plata y se pudo ir a otro lado. Pero Sí, Dios imagínate en no, Venezuela. sí, imagínate, Dios nos libre y nos guarde si estos tipos hacen lo que están haciendo ahora y en el 2027 gana un barbudo que anda con un crucifijo colgando que se hace el cristiano y te expropia tu casa, ahí no tenés ni plata de vuelta. Entonces, y además de eso, es que vos para comprar una casa, y en Argentina sobre todo es muy complicado, tenés que juntar una determinada cantidad de dólares en mano y comprarlo en cash. Mm, Entonces, no toda la sí. gente puede acceder a esa propiedad. En cambio, Bitcoin es una propiedad con la a la que podés acceder con $10, con lo que te Sí. sobra a final de mes, con decir, a ver, este mes no me voy a tomar una birra con los pibes todos los días. Voy a dejar un par de días, lo voy a poner en Bitcoin. Y si haces ese ejercicio por 30 años, te vas a dar cuenta que cuando llegues a tu jubilación vas a ser millonario. En fiat, ¿no? Sí, sí. Ahí el concepto donde me gusta transmitir, más que millonario en fiat, es vas a tener mayor poder adquisitivo. Porque con la misma, nosotros que hablamos en Bitcoin, con la misma cantidad de Satoshi vas a poder comprar más cosas. No es que voy a comprar, por supuesto que el paso hasta que, o creo que durante bastante tiempo va a ser así, para muchos va a ser, bueno, reciben dólares o pesos, bueno, lo voy a tener que cambiar. Pero para mí, el concepto a transmitir es el poder adquisitivo. Con la misma cantidad de satoshis, en el tiempo vas a tener mayor poder adquisitivo. No más dólares. Porque ese concepto de si yo voy a tener más dólares es en algún momento los voy a querer cambiar. Si yo tengo más poder adquisitivo, me quedo tranquilo, cuando necesito cambio y se acabó la historia. Exacto, sí. Igualmente, claro, yo lo pongo siempre en tema de dólares para que lo entienda una Sí, persona total, que no entiende Bitcoin. Que yo total. el cálculo que hago es, le muestro en dólares, en valor nominal, cuánto tendrían, que ponele, un pibe que empieza a los 20, en 40 años tendría billones de dólares, pero en valor real de poder adquisitivo serían millones, para que Total. entienda. Pero sí, eso es lo que yo digo siempre. Vos no podés comprar de una casa, qué sé yo, el balcón nomás, o el baño. Claro, tal Tenés cual. que comprar la casa entera. Vos acá con Bitcoin podés acceder a propiedad que es la mejor propiedad jamás creada y que va a ser creada por el hombre con tan solo $5, $10 o lo que te sobre. No sé Total, cuánto total. está.
en Argentina un paquete de cigarrillos porque no fumo y aparte hace mucho tiempo que no estoy en Argentina, pero con capaz que lo que dejás de fumar el que fuma y eso lo pasa a Bitcoin y no solo va a ganar en salud, sino va a ganar en poder adquisitivo. Y respecto 100%. de cuando van a hablar con los restaurantes, ¿hay alguno que te haya sacado, eh, no quiero decir la mala palabra, pero que te haya sacado, no haya querido por algún justificativo medio raro de que, no sé, es ilegal o que es algo de narcotraficantes, el Bitcoin y eso? No, las veces que nos dijeron que no les interesaba, no fue por eso. Ninguno nos dijo que no, eso es ilegal o eso no, lo impuestos. Lo que nos ha pasado, por ejemplo, es perdón, que estoy medio, No hay problema. eh, lo que nos ha pasado a dos casos, por ejemplo. En un caso, me dijo, "No, nada, el tipo era un dueño de restaurante, obviamente no era libertario, calculo, eh, y nos dijo, no, eso a mí no me interesa, porque no sé qué, porque la volatilidad, porque esto, porque lo otro", como que no les interesó y no nos recibió ni siquiera para hacer el evento. O sea, nos dijo, nada, nada, no me interesa. Ok. Y en otro caso, que es un restaurante de muchos años en Puerto Madero, donde tenían conocido ahí, nos juntamos con el manager, con el que administra el restaurante, y lo que nos dijo es que, bueno, pero ¿cómo hago? Porque si yo necesito usar la contabilidad del sistema, él es un sistema para la contabilidad, digamos, para la caja del día, ¿no? Entonces digo, ¿cómo lo contabilizo? Entonces nosotros inmediatamente dijimos, como efectivo, ¿no? Y el tipo me dijo, ok, como efectivo, pero si yo lo contabilizo como, no sé, 100.000 pesos en efectivo, pero cuando mañana tengo que hacer el descargo para hacer un pago, son 90.000 pesos, ¿cómo concilio eso? ¿Entendés? Entonces, con ese tipo, eh, no pudimos hacerlo porque evidentemente era esto que decía, ellos necesitan mover el flujo Claro, y no era algo que un restaurante chiquito donde, no sé, el dueño me dice, dame nada, tranquilo, se yo esta puede. guita la guardo en la billetera, la dejo ahí y al día siguiente repongo stock. Entonces, esas son las dos cosas que nos pasaron así como medio raras. Exacto. Bueno, y me imagino que como Bitcoiner OG y como libertario estás en contra de toda regulación que se pueda hacer sobre Bitcoin. Pero, Perdón, ¿aceptarías, sí, decime, perdón, sí, ya te veo. aceptarías que se haga algún tipo de regulación? Porque estas cosas quizá pasan porque tampoco hay regulación. Que haya alguna regulación para que se pueda integrar contablemente en los pagos de Bitcoin a un restaurante o algo así. No, y me explico. Algo que le escuché creo que a un amigo que también es obviamente Bitcoiner, libertario, etcétera, etcétera, Diego Gurpegui, un capo total, que en realidad no sé si lo escuché a él o a alguien más, pero eh, Bitcoin ya está regulado, ya tiene sus normas, ya todos sabemos Obvio. cómo funciona Bitcoin, nadie lo puede cambiar porque se le cante, tiene que haber un consenso para ajustar esas normas debido a determinados parámetros o alguna situación. Entonces, esa regulación ya es suficiente, no necesitamos regulación, porque lo que hacen regulación son los entes centralizados. Eh, y a lo sumo lo que puedes decir es, bueno, lo más parecido a que se llame una regulación es, permito que acepten pagos en Bitcoin. Listo. Y lo otro que puede llegar a pasar es que, bueno, eh, puede ser Bitcoin, puede ser un stablecoin, como para los negocios chiquitos, ¿no? Y eso también eh, pasa, pero bueno, obviamente que para mí es cero regulación, no tiene que pagar impuestos porque es moneda, o sea, si yo no pago impuestos por comprar dólares, ¿por qué voy a pagar impuestos por tener Bitcoin? Exacto. Exacto, Más como allá de dice, las ganancias y toda esa historia, ¿no? Pero bueno. sí, como dice una de las personas que hemos tenido invitada en el podcast, Barrani, 100% Barrani. Así que, Es che, que y bueno, por ejemplo, obviamente que, perdón, te iba a comentar también, obviamente que el Bitcoiner que usa Bitcoin
está a favor del efectivo y no del dinero digital bancarizado. No, olvídate, obviamente que Nosotros estamos. tratamos de pagar siempre en efectivo. ¿Querés cobrarme con impuestos, dame un ticket? Buenísimo. ¿Querés pasarlo por abajo de la mesa? No importa. No, el tema es que no hay. ¿Por qué tiene que haber una identificación para hacer una compra cuando puede no haberla? Porque la identificación para la compra surge de las tarjetas de crédito, etcétera. Primero porque ellos te dan un crédito, que obviamente después tenés que pagarlo con creces, pero necesitan saber, bueno, a ver, este tipo hizo tal compra, porque después se lo tengo que cobrar. Ahora, si nosotros hacemos una transacción entre vos y yo, por más que que pague tributo, si yo te pago en efectivo, ¿por qué? Vos no sabés mi nombre. Te digo, che, ¿qué tal? Mira, dame 100 gramos de lechuga. Tomá tanta plata, se acabó. Nadie, el verdulero no me pregunta quién soy. Sabe quién soy porque me ve todos los días, pero nada más. No es por alguna cuestión de que un tabla, no, Maxi me compró 100 gramos de lechuga. Entonces, desde ese punto de vista, el Bitcoin es efectivo, no necesitas saber quién está del otro lado, necesitas que hacer la transacción que sea beneficiosa para los dos, punto y parte. Perfecto. Y en estos meetups, la gente que va, ahora nos pasamos a los asistentes, ¿son bitcoiners o invitás a toda a gente que también se quiera sumar, que no sean bitcoiners? ¿Cómo funciona? No, son, la mayoría de los que vienen son bitcoiners, una gran parte de esos bitcoiners son amigos bitcoiners que nos juntamos a charlar siempre, pero también sí cumple una doble función, porque de vez en cuando hay gente nueva, personas que se acercan por curiosidad o porque tienen un poquito de bitcoin o porque quieren aprender a ver cómo cuidar su dinero, lo que sea. Entonces, esos bitcoiners amigos, que la mayoría son OG también, hacen de educadores dentro de la Bitcoin Night. Entonces, nos juntamos, se arman mesas, comemos, tomamos algo, pero además charlamos entre todos y hay, son jornadas que son bastante interesantes porque, primero, conoces gente, fundamental, abrir el espectro de personas que conoces, y después vas conociendo historia de estas personas, cómo llegaron, por qué, y vas conociendo otros puntos de vista. Entonces, para las personas que son nuevas o que recién empiezan o que quieren enterarse, es buenísimo porque empiezas a conocer gente que primero la tiene recontra clara y te puede contestar todas las preguntas que quieran. Y además entras en contacto con casi de ahí en adelante, porque pasás a formar parte de una comunidad. Nosotros tenemos ahora alrededor de 1.200, 1.300 seguidores en Twitter, que no es demasiado, pero bueno, ahí estamos. No, a veces no importa cuánto tengas, sobre todo ahora. Antes sí importaba más para el algoritmo, cuánta gente tenés, cuántos te siguen. Ahora es más cuánto es el engagement de esa comunidad. Que te sigan 1000, pero que esos 1000 sean fieles. Y eso es muy Claro, fuerte. Porque y acá viene el tema, la pregunta que te quiero hacer, porque vos con estas iniciativas, tu objetivo es darle la píldora naranja a la gente. Y con mi iniciativa, esta también, mi objetivo, como te decía, yo quiero orange pilear 8 billones de personas alrededor del mundo. Eh, ¿Cuál es la mayor traba hoy en día para que la gente tome esa píldora naranja? Porque en Argentina uno aprende de ahorrar en dinero duro y autocustodia desde que es chiquito. Yo me acuerdo, obviamente, que el dinero duro comparado con el peso, ¿no? Yo me acuerdo claro. que cuando yo tomé la primera comunión, me dieron la plata de las estampitas, le di a mi papá que trabajaba en un banco, le digo, pasame esto a dólares. Eran pesos, pasámelo a dólares y me lo trajo y me lo guardé, no lo guardé en el banco, lo guardé en un libro. Entonces, la gran mayoría tiene esa de que lo guarda en el colchón, tiene el concepto de dinero duro y autocustodia. ¿Por qué no penetra Bitcoin en Argentina? ¿Es por una falta de educación, por mis conceptos de la gente? Vos como divulgador, ¿cuál es tu mayor opinión? Fundamentalmente, eh, uno de los factores es que para aprender tenés que tener ganas.
tenés que tener curiosidad. Y lo que pasa en estos últimos años, sobre todo, podemos remontarnos a más, pero lo que pasa es que la gente está muy metida en su día a día. Entonces vos le venís y le decís, no, bueno, porque dinero a futuro y que no sé qué, y reserva de valor, no sé qué, no les importa nada, porque es más, muchos ni siquiera pueden ahorrar 10 lucas por mes, y es una realidad. Y eso está pasando hace muchos años. Entonces, eh, y la segunda es que hay un preconcepto popular que ya se está dejando de- de divulgar, pero esto de que es un esquema Ponzi, etcétera, etcétera. Em, y el tercer factor me parece que es lo que la gente ve como volátil. Como, bueno, a ver, la mayoría al principio compra bitcoins, como te decía, no porque reserva de valor o conceptualmente, sino para ganar en dólares. Entonces, bueno, ¿qué está? 110, compro en 110. Y bueno, ¿y cuándo va a subir? Y capaz que sube a 115. Esto se va para arriba, buenísimo. Y baja a 100 y dice, perdí plata. Bueno, ahí inmediatamente perdés plata si lo vendes, o si te desprendes del Bitcoin. No me gusta mucho hablar de comprar y vender, pero si te desprendes de ese Bitcoin, vas a perder plata. Si no, o sea, el concepto de Bitcoin va asociado con la paciencia o lo que nosotros en la jerga nuestra ya hablamos de baja preferencia temporal. Eh, vos eh, obtenés Bitcoin para largo plazo, no es algo, es más, puede ser para mí, para más adelante poder tener una mejor pasar o un retiro, o inclusive para tus hijos. O sea, decir, bueno, esta cantidad de satoshis es para mi hijo. Se queda ahí. Nada, cuando él sea grande, verá qué hace. Esas son como eh, los factores que más veo que, inclusive hasta me pasa, tengo un grupo de amigos de la secundaria, así que imagínate, hace 30 y pico de años, y, y bueno, no pude, o sea, a los que manejan Bitcoin son algunos, uno que era gerente de banco, después otro que es emprendedor y que también es libertario y trabaja con bolsa y compra y vende bonos y acciones. Entonces como que también tiene la curiosidad de aprender otras cosas. Pero después tengo uno de los muchachos que están ahí en ese grupo que vive en Estados Unidos y hace años que le vengo hablando, que le vengo contestando por qué Bitcoin no es un Ponzi y sigue sin entenderlo, no lo puede entender. ¿Pero por qué esto? Porque me parece que le falta la cuota de curiosidad, inclusive hasta de riesgo, porque al principio yo le digo a cualquiera que quiera entender un poquitito, bueno, empecé a estudiar, mira, fíjate, pero no te pases todo a Bitcoin, no hace falta hacer un riesgo de, me mando todo como un caballo, no. Poné un 1, 2, 5% de tus ahorros, un 10% de tus ahorros en Bitcoin y después tenerlo en dólares, en acciones, lo que vos quieras. Bueno, por si las dudas, como decía, por si en el caso de que funcione, En como el decía caso de Satoshi. que, exacto, en el caso de que explote. Sí, yo siempre le digo lo mismo, cuando alguien me habla de que quiere aprender Bitcoin, le digo, no, tenés que poné una plata que sabés que no la vas a necesitar por lo menos por 4 años. Por Totalmente. lo menos. No piense, a ver, capaz que mañana pusiste Bitcoin y se fue y dijiste, soy un genio. No, vos tenés que pensar que Bitcoin va a ir para arriba siempre, pero le tenés que dar tiempo. Yo digo que Bitcoin no es en inglés es get rich quick scheme, no es un esquema de hacerse rico rápido, sino que es hacerse wealthy. No sé si en Argentina tenemos la palabra wealthy en español. Sí, es se me fue bueno, ya Pero lo bueno, vamos es a. el concepto de hacerte eh, millonario, no es la palabra, pero hacerte millonario en el largo plazo. Es el hacerse wealthy en el largo plazo. A este Básicamente es concepto de Bitcoin. baja preferencia temporal, que yo prefiero ahorrar ahora para poder disfrutar de ese dinero mejor en el futuro. Si vos tenés esa baja preferencia, no sé, lo que decías, bueno, en vez de, no sé, fumo, ponele, yo no fumo, pero alguien que fuma. Y en vez de comprar
un paquete de cigarrillos por día. Y bueno, intenta comprar un paquete cada 2 días. Vas a fumar igual, te va a hacer mejor, como decía vos, a la salud, pero ese dinero no lo gastes en sándwiches de milanesa. Guardalo. Y en vez de guardarlo en pesos o en dólares, que decís, bueno, voy a comprar $3, no. Guardalo en Satoshi. Vos podés comprar 100 Satoshis. Que 100 Satoshis son, en pesos argentinos, 130 pesos. Puedes comprar cualquier cosa. Puedes comprar muy poquito. Y entonces, bueno, anda haciendo ese ejercicio. Es como, pero también tiene que ver con un concepto, de nuevo, de filosofía de vida también, si querés. No sé, che, bueno, a ver, estoy gordo, me siento mal, me siento pesado. Bueno, ¿qué puedo hacer? Y no dejes de comer de un día para el otro y estés una semana de ayuno. No hace falta hacer eso. En vez de ponerte más consciente y a la mañana, bueno, desayunate café, una tostada, un huevo, lo que sea, y en vez de comerte no sé, el alfajor, bueno, ese alfajor afuera. Bueno, tal cual. Entonces, viste, vas haciendo pequeños pasitos que a largo plazo, y eso es Bueno, la baja preferencia temporal. exacto, claramente. Es un ejemplo bárbaro porque a mí me pasó, yo cuando llegué a Hong Kong estaba arriba de los 120 kilos. Haciendo esa preferencia temporal, llegué a estar en 80, ahora reboté un poquito, estoy en 90, pero hacía eso, sabía, lo que yo no quería era, a mí me gusta salir a comer, cuando suelo comer me gusta tomarme un vino y demás, entonces yo tenía Total. paralelamente en Argentina un amigo que estaba haciendo lo mismo, y me decía, no, pero si no tomás cerveza, si no comes pizza, vas a hacerlo más rápido. Y yo lo que dije es, yo había hecho un plan, que yo sabía que los días que me cuidaba a fondo, pero sabía que el viernes, por ese cuidado que me había hecho en la semana, yo el viernes si salía me podía tomar una birra, podía comer pizza, podía hacer lo que quiera, que no iba a afectar el overall y no Claro. estaba violando, o sea, no estaba modificando el tema, pero sí, yo creo que en Argentina, primero, no, sí, No, ¿qué perdón. me querías decir? Aparte, no dejar de vivir, ¿no? Obviamente, no No, es que, olvídate, bueno, dejo de comer para comprar Bitcoin. No, obviamente que no, no. Es, bueno, olvídate. hace algún esfuercito, cuídate con estas microgastos, y en vez de, como te decía, en vez de, no sé, comprar un alfajor o comprar, no sé, o ir a tomar un café a un bar y comerte 2 medialunas, bueno, se puede hacer con muy poquito. Exacto, exacto. Yo lo que creo que eso pasa en países como Argentina o en países pobres o en países con alta inflación, yo creo que ese es el gran problema, el no entender la preferencia temporal. En Argentina, como hemos vivido procesos de ultrainflación, nada, como la plata te quema, decís, no, la gasto, me la compro y la gasto, me la compro y la gasto. Exacto, bueno, eso está, Que perdón, ese es el, eso está pasando ahora, con el cambio de paradigma, del cambio de gobierno que tuvimos en el 2023. El modelo económico cambió. ¿Por qué? Porque antes vos tenías inflación alta, 10% por mes, 15% por mes, y se iba a cualquier lado. Entonces, ¿qué hacías? Che, cobro los pesos y los tengo que gastar ahora, porque yo sé que hoy compro con tantos pesos, me compro 3 litros de aceite, dentro de 15 días, con esos mismos pesos, me voy a comprar 2 litros de aceite. Entonces, ¿qué hacías? La estrategia del consumidor, pero también la estrategia del comerciante. ¿Qué hacía? Tenía un stock y decía, bueno, no, me acopio, pongo pales de aceite, pales de yerba, pales de arroz, y acopiaba, porque tenía que comprar ahora, porque el precio iba a ser peor, y cuando quisiera reponer, iba a ser una locura. Entonces, ahora, y entonces, ¿qué tenía que hacer? Bueno, como el mercado le permitía por la inflación decir, bueno, a ver, ¿cuánto sale esta yerba? 1.000 pesos. La semana que viene la cobro 1.200. ¿Por qué? Porque no pasa nada, porque yo cobro 1.200 y el que viene al lado va a cobrar las 1.300, y eso se va espiralizando. Entonces, era la ruedita del hámster, así una rápido, rápido, rápido. ¿Y ahora qué pasó? Cambió el modelo. Entonces, como la inflación baja, la gente no necesita ir a comprar todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace?
Bueno, espera, busca precios, baja. Entonces, el comerciante, ¿qué tiene que hacer? En vez de decir, bueno, me estoqueo y vendo cada vez a mejor precio, nada, tenés que bajar los costos y apostar a bajar el margen y aumentar la cantidad, el volumen de venta. De esa forma, vos al bajar el precio, la gente va a intentar comprarte más. Vos tenés que resignar un poco de margen, que cuando tenías una inflación alta, el margen era sideral. O sea, nosotros en Argentina los márgenes que había de ganancia eran que en realidad ni siquiera eran en ganancia, porque después terminás pagando en inflación, pero Pagando impuestos. el, para las cabezas de la gente, y bueno, ¿y cuánto le pones? Y le tengo que poner 50% arriba, le tengo que poner 60% arriba, 100% arriba. ¿Cómo 100% un producto? ¿Qué me estás hablando? Bueno, es eso. Ahora cambió el modelo, entonces hay muchos que no se acostumbran a ese modelo y bueno, son los que están perdiendo un poquito más. Bueno, pero terminan aprendiendo el principio de imputación de Menger a la fuerza. Ujú, Que sí, no quiero decir la palabra, pero bueno, es grosera, pero es el principio de imputación de Menger a la fuerza, sí. Y aparte el tema ese, yo creo que el tema de la inflación es el negocio del político populista, comunista, de izquierda, porque te hace vivir en esa falsa ilusión de que vos tenés plata y que el dinero circula, y tú dices, no, porque el mercado interno se mueve, o que se mueve el kiosco, se mueve el almacén, cuando en el fondo se está destruyendo todo sí, paulatinamente. Y aún, y lo peor de todo, esto yo lo recalco, por eso yo odio la inflación y siempre voy a bancar cualquier tipo de política que tenga como objetivo bajar la inflación, es que la inflación al que más afecta es al que menos tiene. Porque el que total. tiene el clase media, la persona de clase media, del entorno de mi familia y mis amigos de Argentina, que no viven al día, puede ahorrar, se puede proteger contra la inflación. Pero la persona que vive, se gasta todo el sueldo en el mes, recibe el sueldo hoy y hoy puede consumir hasta el día 30. El mes que viene va a poder consumir hasta el día 29. Entonces tiene que hacer algo para cubrir ese día que le falta. Y en el espiral va cada vez peor, peor y peor. Mientras el gobierno dice, no, pero fíjense, nosotros aumentamos el GDP y es todo relacionado con la inflación. Hay un estudio que estamos haciendo con un sistema que tenemos que lo voy a mostrar en algún capítulo, que está demostrado con matemática, no con el chamullo de un periodista ensobrado, es matemática que el mejor momento de la Argentina fue cuando no se imprimía plata. O sea, del 90 a fin de siglo pasado. Que el mejor momento está demostrado con matemática. Acá no ponemos temas partidarios ni nada, matemática. Bueno, Cuando ahí no para imprimimos. sumarte algo, por más que no sea tema partidario, obviamente Sí, no voy a hacer referencia explícita, pero la diferencia entre los 90 y ahora es el famoso superávit fiscal. En los 90, el gobierno seguía gastando plata además. ¿Cómo se financiaba? No podía imprimir, que era lo más fácil, lo que hicieron todos los gobiernos de esta parte del siglo. ¿Qué hacía? Se endeudaba. Entonces aumentaba la deuda externa. Pero esa deuda presionaba sobre ese tipo de cambio uno a uno de convertibilidad. Entonces terminó explotando por el aire porque era insostenible. claro, pero Ahora hay superávit fiscal. Entonces, eso exacto. es lo que también la mayoría de la gente no entiende. No, bueno, pero superávit. No, bueno, es la base del programa para bajar la inflación es que se gasta menos de lo que entra. No es tan complicado. Exactamente, y lo que resultó de eso es que también es una trampa no solo de Argentina, sino es lo que te venden los economistas keynesianos, que son los terraplanistas de la economía, ¿sí? Yo estoy formado en economía y como estudié en Argentina me formaron en economía keynesiana, pero yo ya sabía economía austríaca de antes. Un economista keynesiano es un terraplanista económico, ¿sí? Total. Porque parte de la base de las ideas económicas de un abogado, que no sabía números. Keynes era un abogado y era un tipo que era muy pillo. Pero bueno, lo que te dicen los economistas keynesianos, dicen, no, pero que no haya la deflación es mala. La deflación es mala. Tiene que haber un poco de inflación, tiene que haber. ¿Por qué? Porque les gusta esa porquería de imprimir, de gastar, de gastar, de gastar más de lo que se genera.
que total alguien la va a terminar pagando. Y que cuando pasó lo de Argentina, el crash del 1-1, que yo lo decía aún antes de que estudiara economía, el problema no fue el tener el peso atado al dólar, el tener una, entre comillas, ¿no? Con el perdón de Satoshi, una moneda fuerte. El problema fue el gasto excesivo y endeudarse para bancar ese gasto. No, hoy que hay superávit es totalmente diferente. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas, vamos a volver a encauzarnos con Bitcoin. Pero el Bitcoin lo que Nos tiene de bueno, entusiasmamos, ¿viste? como yo digo siempre, para aplicarlo para un estado, es que te fuerza a generar superávit, te fuerza a jugar, a hacer las cosas bien. Bitcoin te fuerza a hacer las cosas bien porque si las haces mal, quebrás, como ha pasado a estos exchanges y demás. Pero ahora lo que te quiero preguntar es por tu proyecto, el proyecto Opt-out. ¿De qué se trata y cuál es el objetivo principal? Bien, ese proyecto está medio en stand-by. La idea de Opt-out es hacer una conferencia anual en Buenos Aires, eh, 100% Bitcoin directamente. Eh, bueno, estamos viendo de conseguir sponsors y bueno, para poder hacerlo. Pero la idea es esa, es tener una conferencia anual al estilo de, no sé, capaz que puedes conocer a Watch Out de España, que bueno, la Guardia Española también es, que es como nosotros, eh, pero a ese estilo. Tenemos ciertas dificultades porque, bueno, España está mucho más cerca de cualquier lado para que la gente pueda asistir. Acá la comunidad, si bien es grande, hacer una conferencia de buen nivel requiere muchísimo esfuerzo y bueno, entonces por eso está medio en stand-by, pero bueno, es un proyecto que tengo ganas de hacer, tengo varias personas que pueden colaborar, pero bueno, ya vendrá. ¿Y qué diferencia con otras conferencias cripto que va a ser solamente Bitcoin? Al estilo, yo no conozco Watch Out, pero sí fui al Baltic Honey Badger, organizada por Hodl Hodl, donde conocí a Daniel Oz, que Sí, un es un genio. genio. También conocí a los delincuentes de la Bitcoineta, Ariel Aguilar y el otro Gaucho Toy, que no sé cómo se llama, el que andaba con Ariel, que ahora me manda reels por Instagram de cosas que mejor no hablo. Nos reímos mucho, pero bueno, sí, o sea, vos lo que querés hacer es una conferencia que sea 100% Bitcoin, que no se hable de otra cosa. Sí, 100% Bitcoin y bueno, hay que ver una dificultad que nos puede suceder, que tengo que explorar un poquitito más, capaz, es que uno tiende a llamar personalidades de afuera, o sea, nombres de bitcoiners de afuera. Eh, Estoy pensando si eso es realmente necesario, si es posible no hacerlo así y tomar y ser exportadores de comunicadores y de bitcoiners, no importadores. Entonces, en vez de que venga, no sé, Jimmy Song o Giacomo Zucco a la Argentina a una conferencia, es que hagamos la conferencia con un montón de personas que tenemos acá que son súper grosas. Te nombro uno solo, Negrunch es un desarrollador que está haciendo un proyecto de intercambio, un exchange peer-to-peer de Bitcoin en Lightning sobre Nostr. Es el creador del bot en Telegram, el NP2P bot, y, y bueno, hace un Sí, par de años está haciendo un proyecto open source, donde cualquiera puede participar, de intercambio de Bitcoin peer-to-peer, ayudado por Nostr. Eso significa que la comunicación no, digamos, es incensurable. Y el, ese tipo está acá conmigo, o sea, lo vamos a tomar una cerveza y el tipo es grosso, grosso. bueno, Entonces, la idea sería, bueno, y además de, no sé, te puedo nombrar Rodan Dragnes, Dieguito Gutiérrez, bueno, Franco Amati, que bueno, ahora está viviendo afuera, pero tipos que son OG, OG, que la tienen recontra clara y así puedo seguir un montón. Entonces, bueno, tratar de enfocar un poquito en todo lo que
lo que hay acá y en los países vecinos para poder exportarlo. Pero bueno, es costoso hacer una conferencia. Sí, y te olvidaste del Bitcoin Libertarian, que es un argentino que está acá en Hong Kong y estamos dando la batalla cultural de Bitcoin. Obviamente no soy tan grosso como todos los que nombraste. Creo que Negro es en su handle en Noster es negro con una O al final, ¿no? ¿Puede ser? No, ese es otro muchacho de la cripta. El que yo te digo es Negrunch. Negrunch. Ah, pero bueno, si él quiere hablar, la verdad que tengo muchas ganas, que ahora te voy a preguntar, tengo muchas ganas de hacer un episodio de Noster 100% en español. Hablar de Bueno, Noster porque es chino básico para mucha gente y la necesidad de eso, de tener una red social descentralizada. Y no, concuerdo con vos, yo creo que en Latinoamérica hay muy buen material. A veces quizá nosotros nos bajamos el precio porque somos argentinos o porque somos totalmente. latinoamericanos, pero yo he hablado y desde que empecé, a ver, inicialmente mi Y podcast aparte porque era los conocés, porque, o sea, yo me siento a tomar un café con Rodo, con Dieguito, y son tipos que la tienen recontra clara, que han hecho. Rodan Dragnes es el creador de la BitConf, una de que las de hecho lo voy conferencias a más grandes del mundo. ¿Entendés? Diego Gutiérrez es el creador, uno de los creadores de de Rusto, Rusto. la sidechain de Bueno, Bitcoin para DeFi. No sé, Gaku, Gabriel Kurman, que hizo hace poco, escribió un libro sobre Bitcoin y economía circular en Salvador. O sea, hay tipos que saben muchísimo, muchísimo. no, Lo que pasa es que el pecado inclusive es que eso, que son amigos o son cercanos y te los encontrás en un café, en una Bitcoin Night, y decís, bueno, sí, ¿quién va a querer interesar escucharnos a nosotros? Y eso también, eso, como que, bueno, el público en Buenos Aires es X, pero bueno, nada, no somos tantos. claro. Claro, no, yo lo que creo es eso, pero quizá los argentinos nos bajamos el precio. Yo, desde que inicialmente, como todo esto nace del Twitter de Bitcoin Libertarian, que antes era de Bitcoin Energy Standard. Con mi socio creamos una newsletter que se llama Crossroad, que es 100% en inglés. Y cuando empecé el podcast lo empecé en inglés. De hecho, le comentaba el otro día a Manu Ferrari que uno de mis primeros invitados fue Dani Alós, pero lo hicimos en inglés porque el Claro, podcast era en inglés, que ahora lo quiero invitar de nuevo para que hablemos en español. Hasta que en un momento dije, no, tengo que empezar a hablar en español. Primero porque yo en inglés, si bien hablo un inglés, digamos, aceptable profesionalmente, porque acá me muevo en inglés todos los días, no puedo competir mano a mano contra un Robert Bridlow, porque no hablamos el claro. mismo idioma, pese a que primero no sé ni la mitad de lo que sabe Robert Bridlow, pero aunque sepa lo que sabe Robert Bridlow, no puedo hablar al mismo nivel porque me van a mirar mal, porque no soy nativo. Ahora, hablando en español, ahí le puedo competir a cualquiera y puedo ponerme a la altura de cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a entrevistar gente en español y me di cuenta que el material que hay en español, la calidad de gente que está haciendo cosas en Bitcoin en español, no tiene nada que envidiar a el mainstream en inglés. Entonces, me parece perfecto a que hagas una conferencia. Aparte, lo bueno es eso, hablando el mismo idioma, la gente entiende. Yo, como digo siempre, yo siempre me preocupo por sumar a una persona que no sea bitcoiner. No me interesa una conferencia donde el otro día en un podcast hablábamos con un muchacho norteamericano que ahora es que él se había cansado de los podcasts porque le parecía que era hablar todos alrededor de un campfire, en un campamento. Éramos todos lo mismo. Y eso yo a mí me vuelve loco. ¿Cómo llegar a esa persona que no sabe Bitcoin? ¿Cómo llegar a esa persona que piensa que Bitcoin es un scam? Entonces, quizá hablando en el mismo idioma es mucho más fácil. Sí, y lo que te decía antes, para mí es un trabajo eh, súper loable y además difícil, porque lo que suele suceder es que vos empezás hablándole a un público newbie y cuando empezás seguís la trayectoria, te vas como metiendo para adentro y le seguís hablando al Bitcoiner. Entonces empezás a hablar, no sé, Exacto. de nuevo, de Noster, de nodos Lightning, y o sea, está buenísimo, pero dejás de hablarle al newbie, porque un podcast sobre Noster
el que empieza decís, No, olvídate, no entiendo olvídate, nada, ¿qué me estás hablando de Nostr? Si no sé ni qué olvídate. es, apenas uso Twitter. Bueno, pasa eso. Por eso mantenerte en este sendero es difícil y súper importante a la vez. Pero sí, nada, hay que dar, ya te digo, acá estamos decididos a dar la batalla cultural porque, como digo, se viene el Armagedón financiero, se viene el diluvio universal financiero y el arca de Noé, Bitcoin. Entonces estamos tratando de salvar la mayor cantidad de almas posibles y de sacarlos de la Matrix, porque la libertad es lo más preciado que tiene el ser humano, la libertad y la soberanía. Y lo único que te da eso no te lo da ni un presidente libertario, ni un político, ni nadie. Lo único que te da es Bitcoin y tu autocustodia y estar estudiando constantemente. Y además es un ecosistema maravilloso. Yo hablo con Bitcoiners de todo el mundo, y de todas las diferentes regiones. He hablado con Bitcoiners de Estados Unidos, de Europa, de África, de Asia, de Latinoamérica, de Brasil. Y pese a que todos hemos crecido con distinto idioma, hemos crecido con distintas backgrounds religiosos, culturales y demás, como que en el fondo todos defendemos los mismos valores. Eso es maravilloso. Sí, y además, una característica de la gran mayoría de los bitcoiners es que son generosos. Generosos desde el punto de vista que eh, te cuesta trabajo aprender sobre Bitcoin. No es algo que, bueno, aprendes y ya está. Cuesta trabajo y hay que dedicarse y aprender y estudiar y lleva mucho tiempo. Aprender de verdad. Y la mayoría, por lo menos todo lo que conozco yo, son generosos y ese conocimiento que adquirieron con mucho esfuerzo te lo regalan, te lo brindan solo por el placer de comunicar y de compartir la visión. Y eso es Exacto. fantástico. Acá está, por eso te digo, yo hoy es viernes, son las 10 de la noche, podría estar tranquilo, sentado, tomándome una birra, pero acá estoy hablando de Bitcoin, porque me encanta y me ha pasado de levantarme un día a las 5 de la mañana o irme a dormir a la 1 de la mañana por hablar de Bitcoin, por hacer, o sea, porque me gusta y porque ya te digo, porque es una forma de hacerle llegar a la gente el mensaje, que la gente entienda que los que estamos adentro de Bitcoin no somos gente especial, que somos gente No, que no, algún no, día cayó en el rabbit hole, que se hizo un montón de preguntas y acá estamos, y que estamos dispuestos a ayudar a la gente y a enseñarles totalmente. todo lo que quiera. Por eso yo en mi YouTube siempre pongo, y para los que están viendo esto, pregunten, dejen en los comentarios todas las preguntas que quieran hacer, así puedo crear más cosas, podemos hablar de más cosas y lo pueden entender porque es la única forma de estar en Bitcoin. Entonces, el proyecto de la conferencia está en stand-by. ¿Alguna proyección de cuándo o está parado, lo estás armando, estás viendo la parte financiera y ya vas a venir con Sí, tu, con tu conferencia? suceden varias cosas al mismo tiempo, van surgiendo proyectos todo el tiempo. eh, Tenemos una idea ahí para trabajar con un Bitcoiner también que conocimos hace poco, que es productor de vinos y, y alguna idea así interesante que vendrá próximamente. Y sí, el tema de la conferencia es, bueno, resolver un poco con el tema financiero, cómo costearla. Y la idea es, se concentra mucho evento en la segunda parte del año y lo que nosotros por lo menos intentaríamos hacer es trabajarlo a principio de año, que la conferencia opt-out en Buenos Aires sea a principio de año, alrededor de abril, marzo. Y bueno, veremos a ver si lo podemos, si es posible hacerlo, y si no haremos otros proyectos todavía. Y bueno, si yo ya me postulo como speaker de la conferencia, ¿eh? Obvio, Yo me obvio, postulo como obvio. speaker y si ando por Argentina a full. Así que nada. Y bueno, quiero preguntar un poquitito porque vos también, y me lo dijo Manu, que vos estás en el mundo del AI antes de que fuera el hype del AI. Vos sos fundador de Saya-AR y estás en el mundo del AI antes de que ahora todo el mundo está con AI. Eh, quiero preguntarte, ¿qué rol, qué conexión hay? Porque yo soy un ferviente, nosotros también hablamos de AI hace mucho, eh,
y creo que es una de las cosas más disruptivas que va a vivir el hombre en los próximos 5 años. Y Totalmente de tenés acuerdo. por el otro lado el dinero o la reserva de valor más disruptiva que jamás se haya creado en la historia de la humanidad. ¿Cómo ves que esos mundos se van a intersectar, como yo lo creo, para generar un mundo mejor para futuro? Es un trabajo eh, creciente desde hace un tiempito hasta ahora y cada vez va a ser un poquitito más claro. Lo que está pasando con la IA, la generativa más que nada, que salió hace un par de años, es que le está rompiendo la cabeza a todo el mundo. Eh, es algo que, a ver, es como el tema de IA es muchísimo más transversal, por eso es una revolución muy, 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 muy grande que estamos vivenciando. Es muchísimo más transversal que inclusive que Bitcoin. Vos con Bitcoin podés, como decíamos, tener la libertad de hacer un pago y recibir pagos en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Siempre cuento el mismo ejemplo. Hace unos años estuve en el 2018 en la BitConf que se hizo en Santiago de Chile y yo trabajaba con un proyecto también relacionado con Bitcoin y identidad digital y, y bueno, tenía que pagar la entrada a la conferencia y Telegram de por medio, le pido, che, mirá, ustedes me pueden ayudar con esto porque bueno, voy a trabajar para ustedes también. Sí, 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 te mando. Me mandó la entrada en nada, en 10 minutos ya tenía el acreditado, ya tenía la transacción confirmada y pude pagar la conferencia. Eso es fantástico, es maravilloso. Pero a ciertas personas no les toca. No, no, si no tenés la necesidad de hacer un pago o transnacional o privado o de persona a persona, muchos prefieren la comodidad de un banco. Che, bueno, me abro una cuenta en banco, le hago la contraseña, pierdo la contraseña, le digo que me la recuperen, no sé, hago una transferencia, le digo a quién, listo, ya me olvidé. Es una comodidad. En el caso de la inteligencia artificial, toca a todas las personas por igual. De nuevo, a un abogado, a un contador, a un ingeniero de sistemas, a un músico, a alguien que hace arte digital, toca a todo el mundo. Eh, el año pasado hicimos la conferencia, la SeiaConf, que vamos a repetir ahora en Buenos Aires el 11 de noviembre, luego de la BitConf, y es gratificante escuchar historias donde, bueno, la IA me cambió la forma de trabajar, la IA me cambió la forma de ver los negocios, la IA me bajó los costos, porque antes yo tenía que hacer una página web y le tenía que pedir a un desarrollador o a un diseñador que me hiciera una página web. Ahora, más allá de que hay herramientas fáciles de hacer páginas, puedo hacerla solo. Puedo, por ejemplo, te cuento brevemente esta historia pero hay, por ejemplo, estuve hablando con una diseñadora de indumentaria que tenía un montón de bosquejos y bueno, ella podía hacer un diseño, traspasarlo como para mostrar en algún tiempo y desde que vino a la conferencia le voló la peluca y empezó a intentar usar la IA generativa. Entonces, ahora lo que hizo, me dice, yo tenía, por ejemplo, 40 bocetos hechos a mano, que los diseñadores trabajaban mucho a mano, pero para hacerlos realidad era muy difícil para mí, o sea, era costoso. Ahora les paso el boceto a mano, saco una foto, le pido que me la haga y tengo una foto del zapato que quiero hacer. Y es ese zapato el que quiero hacer. Y si quiero otro color, le pido que me lo cambie y tengo otro color y lo puedo mostrar. Y esa persona multiplicó las ventas en menos de un año. Y todos los diseños los hace con IA asistidos. Y así como está ese ejemplo, hay un montón. Entonces, creo que la revolución de la inteligencia artificial pasa por eso, por que toca
a muchas personas en diferentes ámbitos. Entonces cualquiera se puede beneficiar nada, de asistir. Después hay ciertos matices y bueno, podemos charlar, no sé, en otro podcast todo el tiempo de IA porque es Sí, muy obvio, vasto ¿no? Es, la aplicación. no, yo creo que lo que te genera a nosotros IA nos AI, como le digo yo, anglosajonizado, a nosotros nos ayuda. Nosotros usamos IA las 24 horas del día para tener ideas de contenido, nosotros Total. hacemos marketing digital también. Por ejemplo, acá un cliente nuestro de Hong Kong que tiene una casa de joyas, de accesorios para mujer y demás, le hicimos todo un test con Lead Generation y todas las landing page se las hicimos con Replit. Una cosa de loco. Yo me acuerdo lo que hacíamos antes de Replit era contactar a un freelancer en Fiverr, pedirle y capaz que una landing page te salía $50 y te llevaba una semana. Ahora, Sí. con el paquete de Replit de $25 por mes, hacíamos 10 landing page con su conexión a la base de datos y todo Totalmente. en un día. O sea, y testea más rápido. Cuando yo preparo los podcasts, me ayuda muchísimo el AI para hacer la investigación de quién es la. Si no, antes tenía que leer todo el Twitter, escucharme 30 podcasts en el que había estado. Ahora la IA me tira, yo lo leo, doble chequeo información, leo un poco más. Total. Es Eso espectacular. que, eso que acabas de decir es muy importante para transmitir. Quiero hacer ese paréntesis porque es muy importante. Eh, la inteligencia artificial es una herramienta y un asistente y hasta un coworker, un compañero Sí, tuyo de trabajo, un socio impresionante, pero tenés que mantener el pensamiento crítico. Tenés que exacto, no, mantener el obvio. doble check. Tenés que mantener la verificación esta que nosotros decimos don't trust verify. Bueno, con IA la tenés que mantener porque si vos confías en IA, podés llegar a hacer líos No, bastante grandes. olvídate, pero ya te digo, si yo no fuera por AI, por ejemplo, yo ahora podría hacer un stream por semana o 2 streams por semana. Ahora estoy haciendo stream todos los días porque el análisis del invitado antes me llevaba un día, 2 días, ahora me lleva medio día. Entonces, Claro. gracias al AI. Después, el sistema, si vos ves en Twitter, el sistema que nosotros tenemos como nuestra, que es como un sistema de televisión donde estoy streameando esto, eso lo hicimos con mi socio, lo hizo él una tarde con AI. Después tenemos chicos que son developers acá, que lo perfeccionan. Todo el sistema ese está, la base funcional está hecha con Replit. Por Sí, una y eso que persona que, estamos hablando solamente de, em, de lo que es generativa, de lo que sí, es eh, imágenes, audio, páginas web, etcétera. Este año empezó a funcionar, a aparecer con mucha fuerza el tema de agentes y de automatizaciones. Con lo exacto. cual, o sea, solo con generativa podemos estar, no sé, 3 horas hablando. Pero si además le sumás agentes y automatizaciones, No, en un futuro va a ser algo increíble. por eso yo creo, ¿y vos ves algún tipo de intersección entre el AI? Porque ahora van a empezar a trabajar agentes que van a generar, a contratar otros agentes y van a trabajar y va a tener que haber pagos y demás. Y yo a un agente no le puedo abrir una cuenta en el HBC. A ver, desgraciadamente, a mí me gustaría no tenerla, pero la tengo que tener. Pero, y el pago entonces ahí va a ser dinero digital. ¿Vos ves Bitcoin jugando un rol fundamental ahí o se va a jugar en otra red o con stablecoins y esas cosas? Para mí todavía estamos, como veníamos charlando antes de conceptualmente, ¿no? Como que todavía estamos demasiado temprano para Bitcoin, más allá del valor que tenga hoy en día y la cantidad de gente que lo utilice, porque todavía sigue siendo mucho más práctico el trabajo con criptomonedas o Exacto. stablecoins o lo que sea. Eh, y, y- y muchos de esos proyectos ya inclusive
están apuntados a tener agentes de IA que puedan hacer compraventa en exchanges o ese tipo de cosas. Entonces, me parece que va a ir más por ese lado que por Bitcoin. Bitcoin es una red y es un concepto más, podríamos llamarlo conservador. O sea, viste esto de el concepto de osificación de la red, de bueno, esto es así, no se mueve, bueno, tiene Y está evolución perfecto. y por eso, pero tienes una cierta evolución, pero es como un elefante, ¿viste? No tiene una agilidad. Y para mí está muy bien, pero hay otros proyectos donde, no sé, vas a poder utilizar la IA para, no sé, identidad digital, eh, bueno, para análisis de cadena, o sea, un montón de cosas. Exacto, yo creo que lo de la IA es algo disruptivo y va a ser. Obviamente va a haber que pagar el proof of work en los próximos años, no va a ser todo color de rosa, se la va a pasar mal en algunos sectores, pero cuando esto empiece a ser parte del día a día, va a ser algo maravilloso. Y como digo yo, a mí, el futuro que veo con IA y con Bitcoin va a ser que la humanidad dé un salto exponencial y que nos lleve a los viajes interestelares, a un montón de cosas que antes veíamos en ficción que Sí. el IA está, como digo, hay que arreglar el dinero y para la solución está Bitcoin. Y bueno, volviendo a al tema de Bitcoin, porque me encantó este microsegmento, te quería preguntar por IA porque yo soy fanático de eso y yo soy fanático del podcast de Pompliano, recomiendo a cualquiera que lo vea, que sepa inglés, y siempre trae todas las semanas a un chabón que se llama Jordi Pizza, que es, yo le digo el viejito, pero no es un viejito, debe tener 60 años. No es un viejito, pero bueno, le decimos el viejito. Y el flaco es un tipo OG de Wall Street y habla de Bitcoin y habla de AI. Y a mí me vuela la cabeza. Siempre él está los sábados, me lo veo el domingo a la mañana, me vuela la cabeza, por eso me gustó hablar un poquito de AI, pese a que no sea el foco del podcast AI. Volviendo al tema Bitcoin y ya llegando al final, para alguien nuevo en Bitcoin, ¿qué consejo le das para empezar? Que empiece stackeando, que use Lightning, además de unirse a comunidades, ¿no es cierto? Sí, sí, fundamental unirse a comunidades porque, como te decía, el Bitcoiner, el que ya está en el tema, es muy generoso y está siempre dispuesto a responder preguntas, a solucionar curiosidades, etcétera. Eh, para mí, como toda tecnología a ver, la tecnología es compleja de entender cómo funciona, no hace falta que todo el mundo comprenda cómo funciona, sí aprender a usarlo. Pero como todo concepto complejo, eh, empezaría de a poquito, ¿sí? Y con cosas prácticas. Es, bueno, a ver, bueno, vos que vos me querés decir sobre Bitcoin, bueno, toma, abrí una billetera. Vamos a subir, ¿verdad? Toma, te mando $10. ¿Cuánto tardamos? Nada, ya tenés Bitcoin. Tenlo ahí, no los gastes. Hoy. Al día siguiente, bueno, ¿tenés esos Bitcoins? Sí, los tengo, bárbaro. Bueno, ahora te voy a pasar $10 más y vamos a tal lugar que venden panchos y el chabón recibe Bitcoin y vamos a comprar un pancho con Bitcoin. Ir haciendo ese ejercicio. Por supuesto que eh, lo ideal es que cada uno lo haga y que tenga la curiosidad y las ganas de aprenderlo de esa forma. Guiado es mucho más fácil, pero bueno, me parece que es eso, aprender a poquito. Y una vez que ya decís, bueno, mira, te amigaste con la tecnología, viste que entra, que es relativamente fácil de acceder, bueno, a ver, ¿cómo hago para comprar o para obtener Bitcoin en pequeñas mordiscos, digamos, ¿no? Bueno, $10 por mes. ¿Es mucho? 5, vamos por 5. ¿Es poco? Bueno, $20 por mes. Dale, no, ¿cuánto? No, pero voy a comprar más caro y más barato. No, no te hagas drama por eso. Hace una compra recurrente y voy a decir, bueno, no sé, recibo el sueldo el primer día hábil del mes, compro $10 de Bitcoin. Listo, ya está. Sigamos con la compra del supermercado. Olvidémonos. Al mes siguiente, primer día hábil del mes, tengo el sueldo, compro $10 de Bitcoin. No te tenés que preocupar del precio, no te tenés que preocupar por nada.
Y por supuesto, cuanto más puedas ahorrar, porque justamente es el concepto de esta baja preferencia temporal y en el tiempo, mejor, pero no hace falta que sean, tengo que comprar un Bitcoin, como era la fantasía hace unos años. Ay, ¿cómo hago para tener $110.000 y comprarlo? ¿Compro $110.000? Digo, no, ni en pedo, te digo. O sea, por más que sea hasta contraintuitivo, porque decir, mira, si compras un Bitcoin ahora, dentro de unos años me vas a agradecer, pero no hace falta. Comprá $10, 100, 50, lo que vos quieras. Pero hacelo Exacto. con cierto. ¿Por qué? Porque aparte no solamente por tema de que, digamos, promedias el precio de compra, sino por el ejercicio de utilizar Bitcoin. Que eso es muy importante, porque vos aprendés algo. Si no lo aprendés a usar, si no lo seguís usando, y después cuando quieras retomar te va a costar un poquitito. Va a ser más fácil Exacto. que al principio, pero bueno, es ese ejercicio de usarlo recurrentemente y por supuesto estar en comunidades es, che, tengo que, me pagás vos la birra, yo te paso Bitcoin, bueno, vos pagás con pesos, yo pago con Bitcoin, listo, dale, vamos con eso. Exacto, creo que es un muy buen consejo. Y sí, yo acá en Hong Kong descubrí un café que aceptan Bitcoin, así que dije, voy a empezar ahora a shpilear gente. Vamos a ir a tomar, cuando me tenga que juntar a tomar un café, vamos a tomar un café ahí, vamos a pagar con Bitcoin para que veas lo bueno, cómo se puede usar Bitcoin. Hasta inclusive puedes hacer el ejercicio de decirle, bueno, yo te invito al café, yo te lo pago el café, pero lo vas a pagar vos, ¿sí? Yo te doy Bitcoin para pagar el café, vos pagás los dos cafés desde tu billetera y pagale al señor el Bitcoin. Exactamente, esa es una muy buena forma de orangepilear a la gente, mostrarle cómo usarlo. Y otra pregunta más es, si pudieras opt out un aspecto del sistema financiero actual, ¿cuál sería y por qué Bitcoin lo reemplazaría? Yo creo que lo que reemplaza a Bitcoin, bueno, es la manipulación de los estados. Entonces, la capacidad y la libertad de manejar tu propio dinero es fundamental. Y eso es eso, es no tener que rendirle cuentas a nadie. Por supuesto que estamos en una sociedad donde todos aportamos para que se puedan hacer, algunas personas que tienen menos posibilidades puedan tener más oportunidades, etcétera. Eso está buenísimo. Si bien hay otras formas de hacerlo, además del Estado, pero bueno, nada, utilizarlo para justamente para eso, para decir, bueno, esto es mío y es mío. No tengo que decirle a nadie que lo tengo, no tengo que por qué pagar ingresos brutos, no tengo por qué, o sea, fuck the system y listo, me quedo con es como si te quedas con tus crocantes guardados en el colchón. Bueno, mejor en el colchón, mejor en una billetera hardware wallet, tenés tu SID, tenés tu hardware wallet, listo, ya está, suficiente. Perfecto. O sea que lo que habría que opt out del sistema son los bancos centrales. Sí, bueno, por O supuesto. sea, habría que Una de las cosas que estoy dinamitarlos. esperando que Martín, que Milei haga es hacer mierda el Banco Central. Ahora sí, vamos a poner otro paréntesis y hablar de eso antes de cerrar. Milei prometió, y me voy a poner la gorra, porque si vamos a hablar me voy a poner la gorra por un rato. Milei prometió, porque lo hice con más latón, pero bueno, me la saco. Pero lo hice con más latón, así que te lo pregunto a vos. Milei prometió que iba a cerrar el central y todavía no lo hizo. ¿Qué sentís con eso? ¿Que no cumplió la promesa o que hay cosas que está usando el pragmatismo porque no puede cerrarlo hoy, pero que a futuro lo va a llegar a cerrar? Yo creo lo segundo, porque Argentina, vos imaginate que viene de 100 años de decadencia, porque la decadencia no empezó con Perón se hizo efectiva, pero la decadencia de Argentina empezó en los años 20, con el golpe de Irigoyen, etcétera. Eh, entonces tenemos 100 años de decadencia. Al principio un poquitito era poco notable, después cada gobierno de Perón iba bajando y después cada gobierno militar iba bajando y después cada gobierno peronista fue bajando más hasta este último que hizo ¡pum! Nos tiró Sí, hacia el piso o hacia un agujero.
Entonces, volar 100 años de decadencia ni te digo lo que llevamos ahora, en 4 años es una tarea titánica. Entonces, el tipo lo que dijo en su principio siempre comentó, eran 3 generaciones de reformas y de acciones. Recién vamos por la primera. Exacto. Ay, como yo Para digo, poder hacerlo efectivo y que Argentina sea potencia mundial dentro de 30 o 40 años para nuestros hijos, por lo menos tiene que reelegir en el 2027. Si no hace eso, es difícil. no, Entonces, vos podés, sí, sí. no digo, vos podés romper el Banco Central, pero como está todo tan roto, aparecerían conflictos por otros lados y sería inmanejable. Entonces, me parece que si bien está haciendo las cosas bastante rápido, eh, digamos, este gradualismo en este sentido, eh, tiene que ver con eso, con poder llevar a buen puerto el barco y Exacto. llegar a la otra orilla, porque si no, si hacemos algo que la gente no entienda por qué lo hacemos, eh, se va a hundir el barco y va a ser peor todavía. Sí, no, lo que digo yo lo que acá decimos que para que la gente tiene que entender que para que Argentina empiece a sacarla, ni siquiera digo la cabeza fuera a flote, para que al menos te quedes un poquito a un metro de la orilla del borde, tienen que pasar por lo menos 2 presidencias de Milei y Sí, que vaya todo bien. Esto es una decadencia de 100 años y vuelvo a tomar lo que vos ponías el ejemplo del gordo, de la persona gorda. Vos no podés bajar 10 kilos de hoy para mañana. Podés hacer lo que hacen los peleadores del UFC, que cortan peso, pero eso no es adelgazarse, es deshidratarse. Eh, total. pero no podés bajar 10 kilos en un día. Entonces, esto es lo mismo. Se hicieron mal las cosas muchísimo en Argentina, no se pueden resolver en 2 días y yo creo que, espero que la gente lo entienda porque creo que es la última oportunidad y cuando vos ves cómo lo atacan desde el Congreso, desde los medios, cómo se han unido la verdadera casta, como se dice, que eran los kirchneristas, antiquineristas, porque son verdaderamente casta, que ese es el verdadero enemigo, cómo lo atacan, te das cuenta de que está tocando intereses bastante de gente que quiere vivir del Estado y quiere seguir viviendo de este sistema corrupto que es imprimir plata, que al final del día parece que es bueno, pero te hipoteca y te destruye por generaciones y por generaciones y logró que un país que era uno de los más ricos del mundo en 100 años sea uno de los más pobres. No, no uno de los más pobres del mundo, Sí, pero de mitad de tabla para abajo. si, si vos me dijeses que el- una gran cantidad de las personas que viven en Argentina es, no te digo libertaria, pero al menos liberal, te diría, bueno, che, estás fallando, tendrías que hacerlo más rápido, tendrías que haber cerrado el central. La gran mayoría de la gente, primero que no entiende nada de política, ni de Entiende, exacto. economía, ni de educación financiera, no entiende nada de nada, porque aún hoy, que habiendo escuchado la cifra de pobreza, como bajó a 31% de un 57% que estuvimos hace 2 años, aún teniendo un 31%, 31% de gente Un en montón, la un pobreza montón. es algo, no se puede ni explicar. Pero la mayor pobreza, y que eso que, por eso hay que ir con pie de plomo, si bien va bastante rápido, se bajaron un montón de regulaciones y va funcionando bastante bien y con buenos fundamentos. Para mí hay que hacer más hincapié en que las personas entiendan cuál es el camino. Y eso es muy difícil porque venimos de años, o sea, algunos pocos, por no sé qué factor, nos despegamos del adoctrinamiento que tuvimos en educación. Fíjate, vos decías la educación keynesiana en las universidades de economía. Sí, no, por Bueno, eso ves economistas hablando burradas. El otro día, que se hizo viral, un economista máster en economía de la UBA, que fue viceministro de Economía, dijo que Bitcoin le pide a la Fed que lo regule. No sé si lo escuchaste eso. Eso es la sí, 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 burrada sí, más grande
de la Es que historia de la humanidad. sí, 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 Primero, no sabía Bitcoin si no le puede... reírme, si llorar, si, porque aparte ese tipo seguramente es profesor de alguna Y universidad ese y tipo, seguramente le habla a otra gente. y ese tipo hay gente que lo escucha y gente que Sí. dice, no, mirá lo que sabe este chabón. Otra, me enteré que otra economista, Bueno, que no es escuchan a economista, Cristina hablar de economía, bueno, ¿viste? Y yo a mí se me vuela la cabeza. es como si yo me pongo a hablar de, no sé, de física nuclear. Bueno, quizá entiendo más de física nuclear que lo que Cristina entiende de economía. Pero bueno, no nos vayamos por ramas. Creo que ese es el problema. La batalla cultural hay que darla constantemente para cambiar el mundo, desde la parte del libertaria y sobre todo de la parte de Bitcoin, y para que vean lo que genera la impresión monetaria, porque capaz que, por ejemplo, vos ves que la impresión, Zimbabue, y Zimbabue, con todo el respeto que me merece, fue un país pobre siempre. Entonces, imprimen, los gobiernos son corruptos, estatistas y demás, pero bueno, fueron pobres siempre. Pero Argentina era uno de los países más ricos del mundo, y por imprimir plata mansalva, y por esa ridiculez de la justicia social, por esa ridiculez de que somos todos iguales cuando no somos todos iguales, y eso es lo maravilloso del ser humano, eh, y que todos somos los dueños de nuestro destino, Total. eh, nos llevaron al tacho y hoy Argentina lamentablemente es mitad de tabla para abajo. Pero bueno, Bueno, fíjate vamos a... que, Sí, no sé, para cerrar y para que comprendas la magnitud de lo que era Argentina a principios del siglo pasado. Una de las autoras para mí más importantes de toda la historia, Ayn Rand, escribió un libro que se llama Atlas Shrugged o La Rebelión de Atlas, y uno de los principales personajes es argentino. La mina escribió este libro a mitad del siglo pasado y uno de los personajes principales es argentino, Francisco D'Anconia. Entonces vos decís, ¿cómo? Ella es rusa, se crió en Estados Unidos, todo sucede en Estados Unidos, esa ficción, y uno de los personajes principales es de Argentina. Vos no lo puedes creer, decís, ¿cómo? No es de Zimbabue, como decía vos, no es chino, no es italiano, no, es argentino. Entonces, eso te pinta de lo que era Argentina en el principio del siglo pasado. exacto, exacto. No, y es lo que la otra de las cosas de mi ley que me encanta es cómo va y se planta en estos organismos corruptos como Sí. son lo de Davos, como es La la ONU. ONU, que son organismos corruptos que nos quieren controlar, y cómo se les planta y les dice, les canta las 40. Esos organismos que en teoría velan por nuestro bienestar son los organismos más corruptos y que más nos esclavizan. Y por eso a la gente que tiene que entender, a la gente como Argentina se destrozó por un banco central, por imprimir plata, al resto del mundo hay que hacérselo ver, y que la única salida a eso se llama Bitcoin. La única salida es que el Estado no controle el dinero. Como leí en en un Twitter de alguno de los chicos argentinos, dinero y Estado, asuntos separados. El dinero Total. tiene que estar separado del Estado, porque todo lo que toca el Estado lo destruye. Bueno, Destruyó el esa es dinero, la principal revolución de Bitcoin. Separar el dinero exacto. del Estado. Esa es la mayor revolución de Bitcoin, y por eso es lo que va a salvar al mundo. Pero bueno, vamos cerrando esto y vamos cerrando la charla. Quedan dos preguntas más. La primera pregunta es bastante trivial. ¿Cómo ves el futuro de Bitcoin? El futuro inmediato veo cierto crecimiento en adopción. eh, no veo mucha masividad de acá a unos años. em, pero bueno, entiendo que si puede ir evolucionando en los últimos 15 años, en los próximos 15 seguirá su evolución y cada vez con la ayuda de justamente de divulgadores y personas que estamos trabajando en el tema, cada vez más personas van a poder entender el concepto. Para mí lo que más me interesa es que se entienda el concepto de libertad, eh, porque me parece que no es, bueno, mira, compro a 1000 y vendo a 2000, no, ese no, para mí es totalmente errado. Para mí son estos conceptos de los que estuvimos hablando, la libertad, la baja preferencia temporal, la reserva de valor, eh, la descentralización,
la distribución, me parece que esos son los conceptos en los que hay que trabajar. Y, y bueno, y la adopción va a ser lenta. No creo que los estados adoptando Bitcoin hagan que suba la adopción, salvo que vaya, fíjate, no sé si en Salvador tengo que hablar con alguno que haya estado por allá, pero después de 4 años de que es moneda de curso legal, no sé si la adopción en Bitcoin ha sido muy masiva. No, hablé con una chica hace Eh, unas semanas y no es masiva. entonces, nada, es lo que mejor que pueden hacer los estados, que es contraintuitivo para ellos, porque, o sea, pierden el control, es dejar que la gente pueda usar Bitcoin, no sé si de curso legal, pero por lo menos que puedan usar Bitcoin y no sea ni punible ni grabado con impuestos. eh, pero mucho más que eso no creo. Pero bueno, yo creo que vamos a ir haciendo, cada vez hay más conferencias, cada vez hay más meetups, cada vez hay más gente que divulga, cada vez hay más gente que publica libros y bueno, Sí. Por eventualmente eso, llegaremos. sí, por eso yo siempre digo, hay que, todos podemos, se le pide mucho a Bitcoin, porque, a Sí. ver, se le pide que sea masivo luego de 16 años. El oro tomó siglos en ser reserva de valor. Entonces, si le pedimos mucho, le tenemos que dar mucho. Entonces, yo lo que digo siempre, todos tenemos que estar con Bitcoin. Si vos sos desarrollador, desarrollá. Si vos sos un empresario, construí cosas en Bitcoin. Si abrí un podcast, tuiteá, subí a Instagram cosas de Bitcoin, pero es la mejor manera que tenemos de darle a Bitcoin y de hacerlo Y masivo. hay ¿Por qué? algo que te hago una acotación a todo lo que estás comentando, y es recibí Bitcoin, Sí, cobrar en Bitcoin. Haces un servicio, decís, bueno, cobro en pesos, dólares y Bitcoin. Que ya esté y que, bueno, que yo puedo recibir Bitcoin por los servicios o por el producto que hago, ya es un montón porque le da más visibilidad y le da oportunidad a la gente de pagar en Bitcoin. ¿Sí? Entonces, exactamente. si vos, o sea, yo como Bitcoin ni siquiera, o sea, me cuesta muchísimo decir, che, ¿aceptás Bitcoin? Porque sé que la mayoría me va a decir que no. Entonces, llega un momento de decir, bueno, no, cagar, no pregunto más. Pero si yo veo el logo de Bitcoin, digo, bueno, a ver, a este tipo le voy a pagar en Bitcoin. Porque por más Sí, que yo sepa que como pasó con, no sé, seguramente cuando hables con Daniel de nuevo te va a contar la historia de la pizza, pero la pizza, la nuestra, no la de Dani Alos, hace en el 2019 o 2018 o antes inclusive, hicieron un meetup de Bitcoiners, eran 15 y él tenía un bar y la pizza la cobró en Bitcoin. Bueno, esa pizza que cobró en Bitcoin, o sea, al valor de hoy, que puede ser, no sé, $10, imagínate lo que, sí, lo que debe haber exacto, salido ahora. exacto, Pero es eso, es el trabajo que hacemos es muy importante, pero también es importante que yo diga que acepto Bitcoin, no preguntar si cobras en Bitcoin, sino yo te cobro en Bitcoin. ¿Quieres pagar en Bitcoin? Págame. Si no, me pagás en la porquería que quieras. No hay drama. exacto, exactamente, exactamente. Y como digo yo, cuantos más seamos, es mejor porque somos todos nodos de la Bitcoin Network y cuantos más nodos hayan, es más segura, es más democrática, es más, es mejor, básicamente. Sí, Así que totalmente. eso es lo que me gusta decir a mí. Y bueno, la última pregunta que le hago a todos es, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto a tomar un café, una birra, lo que sea, ¿qué le preguntarías o qué le dirías a él, a ella o a ellos? Lo primero que se me viene a la cabeza es gracias. Y después nada, o sea, sería súper interesante, por supuesto, jamás se me ocurriría revelar la identidad de esta persona o personas. Eh, te cuento algo así entre nos, que no nos ve nadie. Estoy con mucho esfuerzo, porque es un side project, etcétera, pero estoy escribiendo un libro sobre Satoshi. Así que bueno, es una historia de ficción ah, sobre la Bueno, historia de él, pero está divertido escribirlo. Voy muy lento porque es costoso, la vida tiene sus cosas,
Sí, pero sí, bueno, sí. espero llegar a buen puerto. Y creo que le preguntaría eso, bueno, ¿dónde estás? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué otro proyecto estás haciendo? No sé, nada, bueno. Perfecto, perfecto. Yo creo que sí, está muy bueno que sea de ficción. Con mi socio decimos siempre, ¿por qué nadie hizo una película sobre Satoshi? Porque es una de las cosas, vos fíjate cómo Bitcoin llegó a ser tan mainstream en Wall Street en 16 años, que están las tesorerías, los ETF, los estados, se discute en todos lados, y el flaco lo creó, o los flacos, o la flaca lo creó y se fumó, y dejó ese millón ahí en sus wallets, y es muy loco, y si te pones a pensar, hasta entran cosas divinas en quién fue Satoshi o cómo se creó Bitcoin. Así Sí, yo tengo que mi propia versión, lo que estoy escribiendo es una versión, obviamente, imaginada por mí de lo que puede haber pasado, pero hay, no sé, cada persona puede ya tener su imagen exacto. de si es alguien que vino del futuro, si es un extraterrestre, si es no sé, un Si agente de la es CIA, vas a decir, podés poner cualquier cosa y cualquiera puede ser válida. exactamente, exactamente. Pero bueno, esperemos, no digas qué es lo que pensás vos, porque tenemos que leer tu libro cuando esté terminado. Espero Así que nada. que algún día podamos hacer el podcast sobre el libro. Exactamente. Bueno, Max, te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cómo te puede contactar la gente? No, en Twitter estoy como Maxi con el latina, bueno, mi apellido es medio raro, Goyeneche, con H entre la Y y la E. Después, sí, seguramente ya me has tagueado en algunas cosas, o lo podemos Sí, ver. sí, sí. Después tenemos, la otra es Bitcoin, Bitcoin-Night, Saya-Ar, es de Saya, de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, que ahora el 11 de noviembre hacemos una conferencia. Y bueno, además estoy colaborando con la ONG Bitcoin Argentina en la organización del Meetup que se llama 21 Meetup, que es un concepto que ideó Rodo justamente de todos los 21 de mes, que es el día Bitcoiner por excelencia, a las 21:21 levantamos la copa, o sea, nos juntamos antes, hacemos charlas, networking y nos conocemos con las personas que se quieran acercar, y a las 21:21 hacemos el brindis más Bitcoiner del mes. Así que caiga el día que caiga, hacemos una reunión los 21. Bueno, espectacular. La verdad que me parece que lo voy a empezar me lo voy a empezar a usar acá. Bueno, A las 21:21, y te voy a mandar el video para que lo muestres en la ONG dale, Bitcoin todo lo que Argentina. hacemos es open source, así que adelante, las ideas son Pero para si ejecutar. nosotros acá hacemos, ya te digo, somos mi socio y yo, que somos los dos bitcoiners, nos juntamos para el Pizza Day, hice pizza con la B de Bitcoin, o sea, pero bueno, son las cosas que hacemos los bitcoiners. Así que bueno, sí, te tagué en X, después lo voy a poner, ahora cuando lo suba a Rumble y a YouTube, lo voy a poner en la descripción para que la gente te contacte. Y bueno, mañana a la noche va a estar en vivo, va a estar en YouTube y en Rumble, y lo voy a poner el episodio completo en X te voy a taguear con todo, así que no te hagas problema, la gente puede contactarte. Bueno, Max, te agradezco un millón por tu tiempo, la verdad que fue un placer conversar con vos, y desde ya te digo que las puertas de esta casa están abiertas, como le digo a todos. Si quieren hablar de algo, si quieren, me mandan un mensaje, che, ¿podemos hacer un stream? No hay problema, buscamos un horario Excelente, y lo hacemos. Lo hacemos. excelente. Así que nada, son Te todos amigos de agradezco la casa muchísimo que. y te agradezco mucho porque la verdad que la pasé re bien, fue un gustazo charlar con vos. Eh, Aparte me sentí muy cómodo porque como somos personas afines, Exacto. es natural y sencillo comunicar y contarte las cosas que nos gustan. Así que bueno, te agradezco muchísimo por este tiempo. A vos te agradezco por sobre todas las cosas, y sí, la verdad que a mí me pasa con todos los bitcoiners. Pese a que cuando hablo en inglés es diferente porque el idioma y demás, pero sí, con el español me suelto mucho más. Así que bueno, Max, te agradezco mucho por tu tiempo, y bueno, obviamente nos veremos cuando vaya a Argentina, y nos veremos Sí. nuevamente porque te vamos a tener de nuevo en algún otro episodio de nuestro podcast hablando
otras cosas de Bitcoin, hablando de otros proyectos y eventualmente hablando de inteligencia artificial, porque parece que no, pero tiene que ver con Bitcoin y con el futuro. Claro que sí. Así que claro bueno, sí. muchísimas gracias. Abrazo. Y muchas gracias para todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, por favor, denos un like, suscríbanse al canal, compartan este episodio. La mejor manera de ayudarnos a nosotros es nada de plata, solamente like, suscribirte a nuestro canal, suscribirte a nuestras redes sociales y seguirnos para poder ayudarnos a hacer llegar el mensaje a cada vez más personas, porque el objetivo, como lo dije, es darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Compartí este episodio con la gente que quieras, compartí este episodio con la gente que odies, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas y traerlos a Bitcoin. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.